Bienvenidos a la sesión 3. En este módulo analizaremos las parábolas de Jesús en las que nos brinda sabiduría para sostener una vida en el ministerio. Comenzamos con las expectativas. Vimos en la parábola del sembrador que las personas responden de diferentes maneras a la palabra de Dios. Algunas serán resistentes, otras personas serán entusiastas. Luego, algunos recibirán la palabra, pero esta será ahogada. Pero habrá otras en quienes la palabra de Dios produzca una cosecha abundante. Después examinamos el tema de las limitaciones. Vimos que Jesús siembra su semilla en buena tierra y ésta crece. Pero luego viene el enemigo y siembra cizaña entre el trigo. Y el resultado es que el campo, que es el mundo, parece un desastre. Así que es natural que los cristianos digan, ojalá pudiéramos arrancar la cizaña. Pero Jesús dice, dejad que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. También es natural que los cristianos sientan que si fuéramos lo que deberíamos ser, el mundo no estaría como está. Pero es un gran error culpar a la iglesia por el estado del mundo. Jesús dijo que la cizaña seguirá creciendo hasta que Él regrese. Hoy llegamos a la parábola de la semilla de mostaza, una pequeña semilla que crece para ser un gran árbol, y la parábola de la levadura que permea toda la masa. Así que veamos Mateo capítulo 13, versículos 31 al 33. Otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado. Estas parábolas han sido entendidos de maneras muy diferentes. Y mientras reflexionaba sobre esto, me vino a la mente el cuento de Ricitos de Oro y los 3 osos. Recordarán que Ricitos de Oro vagaba por el bosque cuando se encontró con la casa que pertenecía a los 3 osos. Entró y no había nadie en la casa, pero sobre la mesa había 3 tazones de avena. Probó el primero y estaba demasiado caliente. Probó el segundo y estaba demasiado frío, y al probar el tercero estaba en su punto, así que se lo comió todo. Pues las 3 formas en las que se han entendido estas parábolas podrían describirse como demasiado caliente, demasiado frío y en su punto. Primero, demasiado caliente. Algunos cristianos han interpretado estas parábolas como una profecía de éxito sin igual. Creen que el mundo mejorará a medida que se extienda el evangelio y que el mundo estará cada vez más bajo la influencia cristiana. Así como la levadura fermenta toda la masa, el mundo entero será transformado por el evangelio. Ahora, hay algo de verdad en esta visión. La expansión del evangelio por el mundo ha sido bendecida con un éxito notable, pero no con éxito sin igual. Y el problema con esta interpretación radica en la parábola que vimos la semana pasada, la parábola del trigo y la cizaña. Porque ahí vimos que hasta que Jesús regrese, el enemigo seguirá sembrando cizaña. Y así llegamos a un principio importante. Siempre hay que entender la Escritura a la luz de la Escritura. Dios ha hablado en las Escrituras y nunca se contradice. Por lo tanto, no debemos interpretar una parte de la Biblia de una manera que contradiga directamente otra. En la parábola del trigo y la cizaña, nuestro Señor nos dice claramente que la cizaña del mal permanecerán. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. A la luz de otras escrituras, interpretar estas parábolas como una profecía de éxito sin igual, bueno, creo que es demasiado optimista. Ahora, hay una segunda forma de entender estas parábolas que voy a describir como demasiado fría. Lejos de ver estas parábolas como una profecía de éxito sin igual,
Algunos cristianos las han entendido como una advertencia de una caída inevitable. Señalan que la levadura se usa a menudo en la Biblia como símbolo del mal. Jesús dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Pablo dice, eliminen la vieja levadura. Luego señalan los pájaros, de los que nuestro Señor menciona que harán nidos en las ramas del árbol de mostaza. Esto puede parecer una imagen de gran belleza, pero recuerden que en la parábola del sembrador, los pájaros son los que arrebatan la semilla sembrada en el camino. Así que, en lugar de entender estas parábolas como una profecía de crecimiento y éxito, estos cristianos las entienden como advertencia de corrupción y declive. Según esta interpretación, Jesús advierte a los discípulos que la verdad será comprometida, la piedad será corrompida y la iglesia se convertirá en un lugar donde anidarán las aves, es decir, será dominada por quienes rechazan la palabra de Dios. Nuevamente, hay algo de verdad en esta perspectiva. Con demasiada frecuencia, la iglesia ha perdido su apego a la verdad. La auténtica piedad ha quedado sepultada bajo la corrupción y comprometida. Pero estas parábolas no hablan sobre la iglesia. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a. Con esto describe cómo se manifiesta el gobierno de Dios en el mundo. Y ciertamente el reinado de Cristo no es una historia de fracaso y decadencia. Así que esto nos lleva a un segundo principio clave para interpretar la Biblia. Recuerden, el primero fue siempre entender la Escritura a la luz de las Escrituras. Y el segundo es siempre entender las Escrituras en su contexto. Permítanme ilustrar con un ejemplo. ¿Qué simboliza la serpiente en la Biblia? La primera respuesta que viene a mi mente, y también la tuya, es que la serpiente representa al diablo. Pero en el libro de Números encontramos la historia de la serpiente en el desierto, donde Moisés alzó una serpiente de bronce sobre un asta y quienes la miraban quedaban sanados. En el Evangelio de Juan, la serpiente simboliza a Jesús siendo levantado en la cruz. Además, en Mateo 10:16, Jesús nos exhorta a ser sabios como serpientes e inocentes como palomas. Así que el contexto es el que determina el significado. Por lo tanto, el hecho de que la levadura simbolice algo malo en otras partes de la Biblia no significa que necesariamente tenga el mismo significado aquí. No, en esta historia, Jesús dice que el reino de los cielos es como la levadura. El reino de los cielos es el gobierno y el reinado de Dios, y eso solo puede ser bueno. Esto nos lleva a nuestra tercera interpretación de estas parábolas, que voy a llamar justo en su punto, y es una promesa de avance sostenido. Ahora, pónganse en el lugar de los primeros discípulos mientras escuchan las enseñanzas de Jesús en estas parábolas. Escuchan la parábola del sembrador y dicen, Jesús, ¿debemos ser sembradores de la palabra junto a ti? Y nos dices que cuando sembremos esta semilla, el diablo estará al acecho para arrebatarla, que los problemas y la persecución caerán sobre quienes la reciban, que nuestro mensaje tendrá que competir por espacio en las vidas atareadas de las personas cuyas esperanzas están en el mundo, y que cuando la semilla caiga en buena tierra, el enemigo sembrará cizaña y no podremos arrancarla. ¿Quieres que dediquemos nuestras vidas a esto? ¿Qué posibilidad tenemos? ¿Cómo vamos a mantener una vida de servicio con todo eso en nuestra contra? Y a esa pregunta, Jesús responde con dos parábolas que nos dan la promesa de un progreso constante. Ahora, el progreso se manifiesta de dos maneras. Primero, crecimiento visible en el avance del Evangelio alrededor del mundo. Versículo 31. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Así es como se manifiesta el gobierno de Cristo en el mundo. Es como un grano de mostaza. Jesús dice que es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor
de las hortalizas y se hace árbol. ¿Ven lo que Jesús quiere decir? El reino de Cristo tiene un comienzo pequeño, pero llevará a un gran resultado. Consideren ahora ese humilde comienzo. Nuestro Salvador fue pobre en este mundo y fue ejecutado entre dos ladrones en una cruz. Los primeros predicadores eran pescadores sin formación. La primera verdad que proclamaron fue la cruz, que inevitablemente provocaría oposición, pues era tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Y los primeros pasos de la fe trajeron persecución. Y en 1 Corintios, en el capítulo 1, el apóstol Pablo nos da una especie de perfil social de los primeros creyentes en Corinto. Dice, consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Así que la fe cristiana comenzó como un pequeño grano de mostaza, pero la semilla tenía vida en ella. Y desde estos pequeños comienzos, el evangelio se extendió por el Imperio Romano y luego a Europa, India, África, Asia y alrededor del mundo. Jesucristo está reuniendo a un pueblo para sí mismo. Los sostiene en la fe y los lleva a casa a su presencia. Y ha estado haciendo esto durante 2000 años. Y piensa en esto. La Iglesia de Jesucristo es la única organización en la tierra que nunca ha perdido un miembro por la muerte. Cada vez que un cristiano muere, otro miembro del cuerpo de Cristo llega seguro a casa. Y el libro de Apocalipsis nos da un vistazo maravilloso de cómo será el reino de Cristo en el futuro. Apocalipsis capítulo 7. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. El ministerio al que sirves puede ser pequeño ahora, pero si Jesucristo está en su centro, es parte de algo glorioso que durará para siempre. Así que aquí tenemos una promesa de progreso sostenido en estas parábolas. Vemos el progreso en el crecimiento visible que surge con el avance del Evangelio en el mundo. Y en segundo lugar, vemos este progreso en la influencia dominante del Evangelio en la vida del creyente. Vean el versículo 33. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado. La levadura es una sustancia como el fermento que produce fermentación en la masa, haciendo que se eleve al hornearse. Cada vez que se hacía pan, se guardaba un pedazo de masa fermentada. Y cuando se preparaba la siguiente masa, se mezclaba la masa fermentada, haciendo que la nueva masa se elevara. John MacArthur dice que cuando una joven judía se casaba, su madre le daba un pequeño pedazo de masa fermentada de un lote horneado justo antes de la boda. Con ese regalo de levadura, la novia hornearía pan para su hogar durante toda su vida matrimonial. Así que esta es la imagen. Una pequeña cantidad de levadura mezclada en un lote de masa impregnará toda la masa y cambiará su naturaleza por completo. Hornéala sin levadura y será dura, seca, crujiente y plana. Hornéala con levadura y se elevará ligera, húmeda, esponjosa y deliciosa para comer. Ahora, piensa en esto en relación con tu experiencia como cristiano. Cuando la gracia de Dios entra en tu corazón, es como un poco de levadura escondida en la masa de tu vida. Piensa en cómo comenzó.
Empezaste a sentir un despertar hacia las cosas espirituales, quizá una insatisfacción con tu vida tal como era, la superficialidad de las personas a tu alrededor. Viste algo en Jesús que te atrajo, comenzaste a leer tu Biblia y a orar, y en algún momento confiaste en Jesús como tu Salvador y lo coronaste como tu Señor. Esto es lo que sucede cuando te conviertes en cristiano. Empiezas a ver cuán lejos estás de lo que Dios te llama a ser. Hay un nuevo anhelo de santidad en tu vida. A veces solo ves lo lejos que estás de alcanzarla. Aún no estás conformado a la imagen de Cristo. Pero la levadura está en ti, y la levadura es un organismo vivo. El Espíritu de Jesús vive en ti, y esto es lo que sucederá. Su gracia, como la levadura, impregnará toda tu vida. Cada parte de tu vida, alma y cuerpo será transformada y llegará el día en que serás como el Señor Jesucristo. Dios comenzó una obra de gracia en tu corazón y lo que comenzó en ti lo completará. Y así es el gobierno de Cristo en la vida de un creyente. Es como introducir levadura en la masa. Se esparce por todas partes. Cada parte de la masa se ve afectada. Toda su naturaleza se transforma. Así es el gobierno de Cristo en la vida de un creyente. Puede tener un comienzo pequeño, pero terminará en una transformación completa. Y esto está muy lejos de nuestra experiencia actual como cristianos, porque ahora lo que vivimos es que somos un cúmulo de contradicciones. Sabemos que amamos a Cristo y, sin embargo, al mismo tiempo sentimos el atractivo del mundo y de la tentación, y a veces actuamos de maneras que lo entristecen. Confiamos en Cristo, pero al mismo tiempo nos encontramos sujetos a diversos temores y dudas. Tenemos esta vida de resurrección, pero también experimentamos debilidad y decadencia en nuestros cuerpos. Y eventualmente, si Jesús no ha regresado, pasaremos por el valle de la sombra de muerte. Pero el día llegará en que la nueva vida que Jesús ha generado en ti impregnará todo lo que eres, cuerpo, alma y espíritu. Cuando vean a Jesús, serán como Él. Todos sus pensamientos, sus afectos, sus deseos estarán completamente bajo el gobierno de Cristo. Lo amarán por completo. Amarán a los demás como se aman a sí mismos. Y cuando vean lo que serán, entonces se renovará su deseo de seguir avanzando en su búsqueda de la santidad ahora. Miren, Satanás siempre quiere recordarles lo que eran. Pero Cristo dice, no, miren lo que serán. Miren lo que serán cuando la levadura en ustedes haya fermentado toda la masa. La vida de Cristo está en ustedes. Son una nueva creación. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Así que no se sorprendan cuando enfrenten momentos de desánimo. Esta obra de sembrar la semilla es realmente difícil. Tenemos todo en contra. El mundo es un caos. La cizaña brota por todo el campo y puede que las personas que sirves no crezcan como esperabas. Pero la levadura está actuando en ellas. Jesús nos da esta promesa. El reino de los cielos es como un grano de mostaza. El poder transformador del Evangelio está obrando en el mundo y a través del Evangelio, Jesús está reuniendo un pueblo para sí y ninguno de ellos se perderá. Así que dedíquense a sembrar la semilla. Por muy duro que sea el trabajo al que han sido llamados y por muy costoso que pueda llegar a ser, vale gloriosamente la pena. Y cuando se desanimen por ustedes mismos, cuando se encuentren diciendo, Señor, he sido cristiano 10, 20, incluso 50 años y anhelo ser más como tú de lo que soy, recuerden esto, que la levadura de Cristo está en ustedes y cada parte de su vida, cuerpo, alma y espíritu será transformada. Serán conformados a la imagen de Cristo. Habrá un reflejo único de la gloria del Salvador en ustedes. Así que anímate. Persevera en servir a Cristo. Estén firmes, constantes
abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano.